Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta noche? ¿Bendecidos por el Señor? Amén, gloria a Dios. Qué rico es verles a ustedes en este lugar. Vamos a ir a la palabra en esta noche. Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros, amén. Así que le quiero invitar a que se prepare porque Dios quiere hablarnos. Oremos. Amado Señor, gracias por este tiempo tan lindo que tú nos regalas. Quiero invitarle a que ore un segundo más. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, danos de tu bendición. Ore un segundo. Ore y dígale: Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres soberano, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, Señor. En esta noche queremos entregarnos a ti y venir a ti. Queremos, Señor, ser piadosos. Queremos ser justos. Queremos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Señor, para los corazones cargados, permíteles descansar en ti. En esta hora, Señor, damos paso a tu Espíritu Santo para que tú hagas conforme a lo que tú quieres, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decirte no hagas? ¿Quiénes somos nosotros para decirte, Señor, no toques? Por eso, Padre, te pedimos que seas tú glorificándote, que seas tú haciendo tu voluntad, que seas tú haciendo lo que quieres hacer, que seas tú, Señor, permitiendo que todos los presentes descansemos en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esperar. ¿Qué? Esperar. Dar lugar. Aguardar. Hacer tiempo. Hacer antesala. Esperar sentado o darle tiempo al tiempo. ¿Qué se siente esperar? Dígame usted, ¿le ha tocado hacerlo en una sala de hospital? ¿Cómo se siente? ¿Le ha tocado hacerlo en la sala de un banco? ¿O en otro lugar? Dígame qué se siente esperar. Pero, feíto, ¿cierto? ¿A cuántos les gusta esperar? Hay que ser sinceros, ¿cierto que sí? Creo que esperar es lo que menos nos gusta como seres humanos. ¿Cierto que sí? Es lo que menos nos gusta. Pero tengo que decirle que en la Biblia hay un acontecimiento que el Señor nos pide esperar. Hay un acontecimiento en la Biblia que el Señor nos pide esperar, aunque no nos gusta esperar. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es ese acontecimiento que en la Biblia el Señor nos pide esperar, aunque no nos gusta esperar? Santo. ¿La qué? ¿La venida de quién? De Jesucristo. Se fue y dijo que. ¿Usted lo cree? ¿Cuánto lo lleva esperando? Diga la verdad. 2000. ¿Sí o no? Nada más ni nada menos que ¿cuánto? 2000 años. Esperar. El acontecimiento más glorioso, más grande, más esperado en Apocalipsis y en toda la Biblia, que es la segunda venida de Cristo, el Señor nos puso ¿a qué? A esperarlo. Jesucristo predicó de él. Es mencionado como esperanza este acontecimiento. Y es un gran acontecimiento denominado así, como usted lo dijo: la segunda venida ¿de quién? Del Señor. La segunda venida del Señor. Esta noche quiero hablarle de un tema relacionado con esto. Y para gloria nuestra está en los labios y también escrito en la palabra por mano del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo, un hombre
que escribe muchísimo acerca de la segunda venida de Cristo y nos habla de este tema que es esperar, esperar. Y quiero que por favor, si usted trajo su Biblia, pueda sacarla y pueda ir conmigo entonces a leer lo que Pablo dijo frente a esto tan importante que quiero hablarle en esta noche. Pablo lo habló y lo dijo y lo recalcó en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Me encanta esta carta y quiero pedirle que por favor no se vaya a despegar ni a distraer, porque estoy seguro que Dios le va a hablar a su vida mucho como ha hablado a la mía. 2 de Timoteo 4:8 dice la palabra del Señor. Solo un versículo vamos a leer para ponernos en contexto un poquito de lo que Dios quiere hablarnos. ¿Está bien? Dice así la palabra: por lo demás, me está guardada la corona de ¿qué? De justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su ¿qué? Dígale que a su lado, su venida. La segunda venida del Señor. En esta carta, como acabamos de leer, Pablo le habla a su amado discípulo Timoteo y le habla de este gran acontecimiento que se llama la segunda venida de Cristo. En otra versión dice: y a los que esperamos con ansias que Jesucristo venga por segunda vez. Y cuando hablamos de esperar, indiscutiblemente hay dos tiempos: el tiempo nuestro y el tiempo de Dios. Usted lo conoce muy bien: el Cronos, que es nuestro tiempo, y el Kairos, que es el tiempo de Dios. En nuestro Cronos queremos que Dios haga las cosas ya, pero Dios hace cuando Él quiere. Y a veces esta lección la aprendemos a las malas. ¿Cierto que sí? ¿Sabe? Pablo está hablando esto a Timoteo y ahora quiero que coloques este versículo también en 2 de Timoteo 3:1. Cuando le habla de la segunda venida, le habla de algo interesantísimo. En 3:1, ¿qué dice así? También debes saber esto. Escuche por favor esto: que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? ¿Vendrán tiempos qué? Peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos de los que está hablando Pablo? Está hablando desde, como lo dijeron ahorita, desde que Jesucristo resucitó. Por cierto, ya hace una semana atrás estábamos celebrando que Jesucristo había muerto y había ¿qué? Hace 2000 años atrás Jesús hizo esto. Y Pablo le habla a su discípulo Timoteo algo claro, que quiero que por favor usted entienda esta noche. Y es lo siguiente: le dice, estamos esperando la venida de Jesús. Y cuando Él se fue, desde que Él se fue y dijo que venía, ese lapso de tiempo en el cual estamos nosotros, todavía no ha venido. Pablo le dice a su discípulo: mi amado discípulo, mientras que esperamos a Jesús, nunca olvide que son tiempos. ¿Son tiempos qué? Peligrosos. Desde la muerte y la resurrección de Cristo hasta hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Esperar el regreso del Señor es vivir en tiempos peligrosos. Y yo creo que para ninguno de los que estamos aquí es un secreto todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y para qué vamos al mundo? Todo lo que está pasando en nuestra vida. ¿Cuántas cosas están pasando en su vida que usted considera que son tiempos peligrosos? Y por eso el título de la enseñanza para nosotros hoy es Esperando tu regreso. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula esta enseñanza? Esperando tu regreso. Y como es costumbre de nuestros miércoles, hoy iniciamos una nueva serie. Una nueva serie que he titulado así: Esperando tu regreso. Parte 1. Hoy vamos a ver la parte 1, porque realmente no alcanzamos a ver todo. En 8 días estaremos viendo la segunda parte de Esperando tu regreso, y así hasta donde Dios nos permita ver este grandioso tema que estoy seguro que usted va a aprender y no se va a aburrir. Esperando tu regreso, porque indiscutiblemente Dios quiere que hagamos algo, que sigamos esperando hasta que Él ¿qué? Venga. Amén. La esperanza de que Jesucristo venga es una esperanza que nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que tener latente. Y es triste una realidad, escúcheme mi amado amigo, que casi no se predica de la segunda venida de Jesús. Es más,
le tengo que decir. La gente y nosotros, como le dijo Pablo a Timoteo, estamos viviendo tiempos peligrosos, pero los cristianos, la iglesia de hoy en día, refleja que no está esperando a Jesús. Otra vez, ¿listo? La iglesia de hoy no refleja que está esperando a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque seguimos en los mismos pecados. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si el Señor nos manda un ángel hoy y nos dice: mañana a las 6 de la tarde viene Cristo? ¿Usted qué haría esta noche y mañana en el día? Dígame qué hace usted. Sea sincero. ¿Ah? Sí, alabar. Otros qué haríamos así rapidín. Mire lo que está diciendo por aquí. Pedir perdón por todos los pecados. ¿Cuántos harían eso? ¿Cierto? Me gustaría, aquí estamos y pone un ángel y dijo: mañana a las 6 de la tarde, papá, viene Jesús. ¿Sabe? Se da cuenta que la iglesia de hoy vive como si no estuviese ¿qué? Pero como el Señor Todopoderoso es más abeja que usted y yo, no quiso que supiéramos cuándo qué. O sea que cualquier momento es oportuno. Por eso el tiempo de estar bien con Dios es ¿cuándo? Ya. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos ¿qué? Peligrosos. Y esta serie es seguro que le va a hablar a su vida. Estoy seguro de eso. El que nos está hablando aquí, yo quiero ponerlo en contexto. Hoy quiero entrar en la carta, quiero contarle cosas, quiero que usted se impresione conmigo y podamos ver solo un primer principio. Y para poder introducir en esta carta, me obliga el apóstol Pablo a leerle unas líneas a usted que ojalá lo hagan llorar. De verdad, yo que espero que usted chille. Yo espero que usted sea tocado por esta palabra. Primero, el apóstol está escribiendo y esta carta es la última carta que Pablo escribió antes de morir. Pablo ya está viejito, Pablo está deforme en su aspecto físico, porque a lo largo de su vida recibió muchos golpes, muchas laceraciones. Pablo físicamente estaba marcado. Y en este momento, cuando está escribiendo esta carta y estas líneas que está poniendo por escrito, escúcheme, estaba en una cárcel. Y Pablo le está escribiendo al único que quedó con él y que no lo ha abandonado. Se llama Timoteo. Y le escribe como pastor y le escribe, escúcheme, este tema de la segunda venida de Cristo en la recta final de su vida. Si usted supiera que la próxima semana usted se muere, ¿de qué hablaría esta semana que queda? ¿Sabe de qué habló de qué habló Pablo en su recta final de vida? Habló de la segunda venida. Habló de esperar tu regreso. Habló de esperar la segunda venida del Señor. Y como le contaba, Pablo estaba en la cárcel. Y quiero que por favor Jaiber nos ayude solo para leer. Vamos a estar leyendo para encontrar el contexto de este pasaje. Y quiero que por favor coloques el versículo 6 del capítulo 4. Mira lo que dice este texto. Mire lo que Pablo está diciendo allí, por favor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está aquí. ¿Qué está diciendo Pablo de él? Que ya pronto ¿qué? Imagínese el discernimiento, imagínese la convicción de este hombre que ya puede decir: Timoteo, en unos días me van a sacrificar. Para la cultura en la cual estaba él, la Biblia no lo dice, pero es muy probable que Pablo haya muerto decapitado. Indiscutiblemente a él lo mataron. Indiscutiblemente a él lo mataron. La forma en que murió, posiblemente decapitado, a espada, por los mismos romanos. Y él quería con urgencia ver a su amigo fiel antes de morir. Y quiero que ojalá este texto lo haga llorar. Versículo 9. Pablo está terminando su carta y le escribe a su discípulo: procura venir pronto ¿a qué? ¿Qué está diciendo? Procura venir
pronto a verme. Siguiente versículo. Porque Demas me ha desamparado. Y quiero seguir por favor leyendo. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Versículo 14, por favor, en ese orden. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Sigue escribiendo Pablo y sigue diciendo, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y déjalo ahí. ¿Qué es lo que está escribiendo un hombre que se va a morir? Que está solo. Y Pablo, aunque muchos no lo digan, Pablo estaba en la cárcel, en su recta final, sufriendo como ser humano, porque no tiene a nadie. Y entonces él se fortalece en Dios y dice en el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué dice Pablo? Pero hay solo uno. ¿Quién? El Señor. Y entonces Pablo vuelve y le dice en el versículo 21, ya terminando su carta, otra vez a Timoteo, a quien le escribe: procura venir antes de qué. Y le tengo una noticia a usted: no existe tercera de Timoteo. No sabemos si Timoteo lo visitó. Lo único que sabemos es que Pablo terminó con un dolor en su corazón porque todos lo abandonaron. Y entonces se fortalece en Dios y dice: solo el Señor ha estado conmigo. Las palabras que acabamos de leer son palabras de la última carta que escribió un hombre que semanas después lo decapitan. Y de lo que más insiste este hombre a los únicos que estuvieron con él, Timoteo y Lucas, es: hablen de la segunda venida. ¿De quién? De Cristo. Y hoy yo le quiero hablar de ese tema: esperando tu regreso. ¿Amén o no amén? Se dice en este orden de ideas que segunda de Timoteo es el testamento que dejó escrito Pablo para sus dos colaboradores, Lucas y Timoteo. Sus últimas palabras y sus últimos deseos. ¿No le parece tremenda esta palabra a usted? Un hombre que se siente solo porque todos le dieron la espalda. Un hombre que hizo mucho por muchos y termina en esta condición, encarcelado y muerto. Y este marco que les acabo de hablar es relevante para hablar, escúcheme, de la segunda venida de Cristo. Nosotros también hacemos parte de los tiempos peligrosos. Pablo dijo: vienen tiempos peligrosos. Y desde que Pablo existió hasta nuestros días han pasado 1900 y péguele de años, más o menos 1950 años más o menos han pasado. Y hasta aquí todavía no ha venido Jesús. Nosotros sí que estamos viviendo tiempos peligrosos. El estilo de vida de muchos no refleja, como le decía, que están esperando a Cristo Jesús. El estilo de vida de muchos de los que estamos aquí pareciera que tuviéramos la vida comprada y como si supiéramos que nos vamos a morir cuando tengamos 100 años. Hacemos planes como personas que no esperan a quién. Qué triste debe estar el corazón de Dios, porque seguimos chillando y seguimos peleando por las mismas excusas, por los mismos pecados. No tenemos la capacidad de avanzar, de dejar lo que no nos sirve atrás y realmente enfocarnos en lo que debe ser. Muchos de los que estamos aquí seguimos perdiendo el tiempo en las mismas pendejadas, perdóneme la expresión. Cuando hay un hombre valiente que está a punto de perder su vida y de lo que habla no es de lo que le hicieron, habla de Cristo. A nosotros no estamos exentos a él. Él, por discernimiento de Dios y por su condición, sabía que se iba a morir. Usted y yo podemos hoy, yo tengo una moto, puedo coger mi moto y hoy no llegar vivo a la casa, porque así es la vida. Esta semana hablaba con mi hermanita linda, con mi hermana mayor, que para mí ha sido un milagro lo que pasó con ella esta semana. Fue un milagro de parte de Dios que ella se restaurara con el Señor.
y le decía, hay que arreglarnos y hay que ir a donde papá y mamá y decirle perdón, porque la vida es muy corta como para seguir guardando rabias. Y le quiero decir a usted, hay un hombre que si no lo conmueve a usted, tiene un corazón muy duro para no entender lo que Dios hoy quiere decirte a través de esta palabra. Pablo le dice entonces a Timoteo en su recta final, procura venir pronto a verme antes del invierno. ¿Y sabe por qué le dice esto? Porque en el invierno era imposible viajar. Timoteo estaba en Éfeso predicando y Pablo estaba en Roma preso. ¿Cuál era su último deseo? Ver a su querido discípulo, que les llevara una palabra. Pero quedamos en ascuas porque no existe tercera de Timoteo. No sabemos si Timoteo fue. Nadie sabe. ¿Quién sabe si iría? Es un misterio que solo Dios sabe y que cuando estemos en el cielo conoceremos. Pero Pablo, como pastor diligente, como hombre de Dios diligente, que sabe que se va a morir, habla de un tema, y es de esperar el regreso de ¿quién? Del Señor. Esperar el regreso de Cristo. Y por eso quiero que veamos a continuación qué hacer mientras esperamos el regreso de ¿quién? Del Señor. ¿Qué hacer mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacer? ¿Cómo es el título de esta enseñanza? Gracias, Diana. ¿Cuál es? Sópleles ahí. Sópleles, hermano Jaiber. ¿Cómo es que se llama? Esperando tú. Y la gran pregunta, ¿qué hacer mientras? Porque han pasado 2000 años y nada que viene. Y todavía posiblemente se demore un rato. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Qué hacer mientras el Señor viene por segunda vez? Le quiero hablar solo de una de las cosas que usted tiene que hacer hoy, y en 8 días le hablo de la segunda. Amén. ¿Cuántos van a venir en 8 días? Amén. Si no nos encierran, ¿no? Porque no sabemos qué pase, pero yo creo que no. Amén. Esta palabra es para usted y para mí. Entonces nos vamos a sentar en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, para mirar este contexto. ¿Qué hacer mientras esperamos el regreso del Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor y quiero que leamos hasta el versículo 4. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué le dice? Otra vez. Que prediques ¿qué? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y versículo 4, y hasta ahí vemos hoy. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Amén. En estos versículos encuentro lo primero que tengo que hacer mientras ¿quién viene? Jesucristo. Lo primero es una sola palabra: predicar. ¿Qué es lo primero? Dígale a que está a su lado: predicar. Permítame exponerle este texto. Predicar. Lo que hay que hacer para la recta final es predicar. Estamos en la recta final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No cualquier cosa, sino que Pablo le recalca a su discípulo, que ya es pastor, le recalca que lo que debe predicar es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que predicar? La palabra de Dios. Sigue, escúcheme, según en boca de Pablo, la palabra de Dios, el lenguaje claro en el cual habla el Señor. Sigue siendo la Biblia, sigue siendo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, el lenguaje más claro de Dios para nuestros tiempos. Y quiero decir esto con tristeza. Con tristeza decimos que hoy hay lenguajes que se mueven dentro de la iglesia
que no son la voz de Dios. Y le tengo que decir eso a usted hoy. Pablo, como hombre maduro, no recomienda otro lenguaje que no sea la palabra del Señor. Amén. Otra vez, ¿listo? Ahí para que quede grabado el amén. Pablo, como hombre maduro, no recomienda otro lenguaje que no sea la palabra del Señor. Y quiero decir esto con mucho respeto. Gloria a Dios por los dones. Pero aún así, más gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Pablo en su recta final no se acuerda de los dones. Se acuerda de una cosa que sí cambia la vida de una persona. ¿La palabra de quién? Curiosamente, los predicadores de la prosperidad y de la superfe hace un año ya no hablan. Santo Dios. Curiosamente, la predicación de la prosperidad y de la superfe y de lo extrasensorial, hace un año, cuando empezó la pandemia, no volvieron a decir nada. De un año para acá, quedaron mudos. Sus pilares, ¿cuáles eran? Salud, riquezas y felicidad. Y la pandemia nos demostró que muchos murieron, que muchos nos quedamos sin plata y que muchos quedamos tristes. Le tengo que decir, definitivamente las crisis prueban nuestra teología. ¿La aprueban o la desaprueban? Y cuando usted cree en lo que realmente dice la palabra, no importa pandemia que venga, su fe sigue siendo la misma. Porque cuando usted conoce lo que dice la Biblia, dice la palabra del Señor, y esto no lo predican, pero hay que predicarlo. Rauren, Dios te llamó, pero también va incluida el padecimiento y el sufrimiento, papá. Amén. Y una real teología nos enseña eso. Y hoy yo le quiero hacer un llamado a usted, mi hermano y mi amigo, a que usted predique y escuche la sana doctrina de la palabra de Dios. No escuche otra cosa. Porque si usted se pone a escuchar los sueños, lo que se imaginan y las visiones, termina mal y termina fuera de los propósitos de Dios. Porque un hombre maduro como Pablo no me habla de visiones, me habla de la palabra. ¿Amén o no amén? La misma Biblia dice que la profecía más segura es que definitivamente en este tiempo, yo como pastor tuve un desafío que le voy a soltar hoy y me voy a desahogar. Venían muchas ovejas a decirme, pastor, yo el domingo escucho 5 predicadores internacionales y a usted lo escucho de últimas. Ah, bueno, gloria al Señor. Gracias, oveja. Definitivamente la virtualidad nos ha hecho que encontremos 10,000 predicaciones, 10,000 predicadores, que unos se identifiquen con este, otros con aquel, otros con este que predica de esta forma, este que predica de esta otra. Pero Pablo desafía a Timoteo a predicar la palabra con 3 aliados o con 3 aspectos que le quiero exponer este momento. Amén. Con 3 aliados o con 3 aspectos. Y estos 3 aliados con los cuales hay que predicar la palabra, escúcheme, muchos los hemos dejando a un lado. Pero este es el tiempo para que, hermano mío, si usted también espera al Señor, entonces se predique y escuche la verdadera palabra y la sana doctrina. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Cuánto le dan gloria al Señor por la sana doctrina? Démosle gloria a Dios por la sana doctrina. Primer aliado para predicar la palabra mientras esperamos al Señor. Recuerde que hoy estamos solo viendo un principio. ¿Cuál es el principio? Predicar. ¿Qué hacer mientras esperamos el regreso del Señor? No cualquier palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios. Prepárese porque esto se puso bueno. Hasta ahora estamos iniciando. Amén.
Primer aliado para predicar la palabra. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de qué. Hasta aquí. El primer aliado para predicar la palabra del Señor mientras Él viene es con diligencia. ¿Cuál es el primer aliado? Definitivamente en el versículo 1 dice la palabra, te encarezco. ¿Y encarecer qué es? Te pido, te suplico por favor, Timoteo. Más adelante dice, te insto. Insto es insistir, es ser insistente, a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 2 está diciendo, no importa el momento, lo importante es que usted con diligencia ¿qué? Predique la palabra. Indiscutiblemente cuando el apóstol pone por escrito el carecer, te encarezco, el encarecer más bien, delante de Dios y de Jesucristo, está hablando de una urgencia, está hablando de un por favor, está hablando de un te ordeno, está hablando de un te pido, Timoteo, por favor, no dejes de predicar ¿qué? La palabra del Señor. No dejes de predicar. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son sus favoritas conversaciones? ¿Los chismes? ¿Que la vecina tiene otro? ¿Cuáles son sus conversaciones favoritas? Escúcheme. El fútbol, gloria a Dios. Pero hay una palabra que debe estar en nuestra boca con diligencia, porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuál es? La palabra del Señor. Imagínense esta imagen. Esta imagen es el arrebatamiento de la iglesia. Es el arrebatamiento de la iglesia. Por misericordia de Dios usted llega al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se están acercando a decirle gracias por haberme predicado con diligencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos se le acercan a usted y le dicen gracias? Gracias porque fuiste diligente y me hablaste de la palabra. ¿Cuántos se acercan a usted a agradecerle porque usted fue diligente para hablar de Jesucristo? Qué triste que llevemos muchos años en el Señor y todavía sigamos hablando de las mismas heridas y de los mismos problemas, porque hay gente que le fascina mostrar sus heridas. Mire, me hicieron, me golpearon. Hermano, yo le voy a decir algo con mucho cariño y respeto. Levántese ya. Ya está bueno. Amén. Ya es tiempo de sanar esas heridas. Ya es tiempo de que usted deje de sufrir por lo mismo y se dedique realmente a lo que el apóstol Pablo y Dios a través de su palabra nos dice que es necesario para los tiempos peligrosos. Predicar. ¿Amén o no amén? Le quiero decir una cosa que yo experimento, que se la dije a una persona en esta semana. Y lo que experimento es que mientras yo me ocupo de los asuntos de Dios, Dios se ocupa de los míos. Le invito a que usted, por favor, le dé más tiempo a predicar con diligencia. Escúcheme, el término, versículo 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, Pablo coloca a una altura. No está jurando en ningún momento, pero sí está citando a dos grandes personajes como testigos para la predicación diligente de Timoteo, y le está diciendo: te pido por Dios y te pido por el Señor Jesucristo que seas diligente en predicar. ¿Por qué? Porque ellos juzgarán. Y predicar la palabra va a permitir que muchos salgan bien librados el día del juicio. ¿A usted no le importa el paradero celestial de la persona que está a su lado? ¿Solo le importa el suyo? ¿A usted no le duele saber que una persona se puede ir al infierno porque usted no le predicó? ¿No le duele, mi hermano, de verdad? Somos tan egoístas hoy la iglesia que no tenemos la capacidad de hablarle a otros ni de predicar con diligencia. ¿Somos indiferentes? Cuando Jesús dijo, le hacen una hermosa pregunta y le preguntan a Jesús para tentarlo. Le preguntan: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué premio de pregunta? Y Jesús, como no le gusta hablar, le dice: ¿qué te dice la ley?
El fariseo responde y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y también dice Jesús que dice: y a tu prójimo como a quién. Entonces vuelve el fariseo y pregunta y le dice a él: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús se dispone a contar una parábola, la parábola del buen samaritano, para decirle al final, le voy a resumir esa prédica de una vez, para hacerle entender al final: papacito lindo, no pregunte quién es su prójimo, usted sea buen prójimo. Esa es la enseñanza de la parábola del buen samaritano. La enseñanza del buen samaritano es no preguntarse quién es mi prójimo, no. La enseñanza del buen samaritano es que yo sea buen prójimo. Ve tú y haz lo mismo. Lo importante es que tú seas buen prójimo de la gente, que no te importe quién es tu prójimo, que sí te importe ser buen prójimo. En otras palabras, ¿a qué voy? A decirle que si usted se quiere parecer a Jesucristo, Jesucristo amaba a la gente. Jesucristo amaba a aquellos que se perdían. Jesucristo le daba importancia hasta tal punto que dijo un día que su papá, que su mamá y que sus hermanos, ¿quiénes eran? Amén. A ese nivel, dándole importancia a la gente. Escúcheme, hay que predicar ¿con qué? Con diligencia. El nombre o el nombrar a Dios en estos pasajes es de alta estima, es de importancia. Les está diciendo por el Señor, porque va a venir un juicio. Y aún Pablo en su cárcel, abandonado por los que lo abandonaron, todavía sigue amando las almas. Qué ejemplo de persona, qué ejemplo de cristiano, qué ejemplo. Le quiero invitar a que usted sea igual. Y habla de un término de tiempo y fuera de tiempo, donde está diciendo que no existe un protocolo y es urgente predicar y urgente escuchar la palabra. No importa en qué momento, no importa en qué lugar. Para predicar la palabra del Señor, las 24 horas del día son buenas, los 365 días del año son oportunos, no importa. Mi hermano, mi amigo, ¿cuántos esperan a Jesús? Otra vez, ¿cuántos esperan a Cristo? Mientras que viene, ¿qué hay que hacer? Predicar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Predicar. Ojalá, y le pido al Señor que usted, una de mis oraciones por usted, ¿sabe cuál es? Se la voy a decir ya ves. Señor, ojalá que ya deje ese pecado que tiene, esas limitantes, para que se ponga a hacer tu obra, Señor. Esa es la oración mía por usted. Padre, que ojalá se arregle rápido, que ojalá sea constante. Señor, te pido que ya ese hermano que sigue llorando por esa mujer, Señor, ya deje de chillar y se pongas a hacer tu palabra, Padre Celestial. Esa es mi oración por usted, mi hermano. Amén. Dios quiere sanarlo y Dios es el más interesado en ayudarlo en sus problemas y dificultades. ¿Para qué? ¿Para que usted esté bien? No necesariamente. Para que usted se ponga a qué. ¿Para que se ponga a qué? A predicar. ¿Cuántos quieren predicar? Otra vez, listo, y vamos a tomar una foto para mirar a ver quiénes, para comprometerlos, porque tenemos casas de vida por abrir y estoy buscando líderes que prediquen. ¿Cuántos se le miden? ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Cierto? Es que si no los llevamos a la práctica, ¿qué pasa? No pasa nada. Hay que predicar la palabra. La palabra entonces es la que responde a las necesidades de todos. ¿Amén o no amén? La palabra del Señor sigue teniendo la respuesta. Pablo, como hombre maduro, le dice a este señor: predique la palabra, porque eso es lo que necesita la gente, la predicación de la palabra. No que le adivinen sus pecados, no que le adivinen cosas, necesita es la palabra. Y eso es lo que me enseña la palabra. Tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas una palabra de Dios. Cuando uno tiene una palabra del Señor de parte, por cierto, ya tiene su promesa bíblica con la cual nació, la cual Dios le dio. Mire, no hay nada más rico que uno saber que Dios le ha dado una promesa bíblica. Eso es como cuando los bebés nacen y les ponen en el dedo gordo una marquilla. Así es. Espiritualmente en Dios nacemos con una marquilla. ¿Cuál es la marquilla? Dios le habló a Jeremías y le dijo: y te llamé y desde el vientre te dije que eras mi ¿qué? Profeta.
para las naciones. Ya Jeremías sabía cuál era la etiqueta de su dedo, ya sabía. Y sabe que no hay nada más rico que uno llegar a la casa y acostarse a dormir sabiendo para qué nació. Eso no hay. Oh, eso es una tranquilidad del corazón porque usted sabe cuál es su agenda diaria. ¿Amén o no amén? O sea, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Entonces hay algunos que se quieren quitar la vida porque no saben, no le encuentran sentido a la vida, cuando Dios les permitió nacer por una razón. Amén. Cada vez que uno se siente triste y cada vez que uno se siente acongojado, ¿sabe qué da fortaleza? Una palabra. Yo les he contado a ustedes, mi Biblia está manchada en el mismo lugar, Isaías 41:9. Y cada vez que me da la depresión, cada vez que me da la bobadita, cada vez que me da el desánimo, entonces voy a leer la promesa que Dios me dio hace como unos 12 años. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y sabe, quiere que le diga una cosa, cada vez que la leo sigue teniendo la misma intención como el primer día que la recibí. Hermano, si usted quiere realmente levantarse, usted no necesita hablar con el superpastor, usted no necesita consejería con el super ungido, usted necesita es una promesa de parte de Dios. ¿Amén o no amén? Y eso sí levanta el ánimo del que sea, porque no existe, ¿qué diremos como hombres a un corazón que sufre? No tenemos la respuesta, pero Dios sí la tiene. Y yo soy de los que sigo creyendo que la palabra es la respuesta para este tiempo. ¿Amén o no amén? Primer aliado para predicar la palabra es la diligencia. Segundo aliado, rápidamente. Versículo 2. Segundo aliado. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo ¿sí le está hablando el Señor o no? Santo Jehová. Ojalá que sí, porque segundo aliado. Redarguye, reprende, exhorta con toda qué y doctrina. Ahí se encuentra, escúcheme, el segundo aliado para predicar la palabra mientras que el Señor regresa, con diligencia y segundo, con paciencia. ¿Cuál es el segundo aliado? Definitivamente la paciencia tiene que estar al lado de un predicador. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la fortuna de evangelizar o de tener una casa de vida y saben que le tienen que tener paciencia a esa persona? Porque es dura, ¿sí o no? Dice Pablo, después de tantos años de predicación, a su siervo Timoteo, que estaba apenas, es pastor joven en Éfeso, y le dice, papá, hay que predicar, pero tenga paciencia. ¿Qué tiene que tener? Paciencia. Permítame exponerle. Según Pablo, la palabra de Dios verdaderamente causa. Y quiero que por favor usted me preste mucha atención, porque lo que a continuación lo que está diciendo este versículo es una evaluación para nosotros como hijos de Dios y para saber si la palabra realmente está haciendo un efecto en nuestra vida. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Prepárese por favor. Pablo está diciendo en la parte B del versículo que la verdadera predicación le debe causar esto a una persona: redarguir. Le tiene que causar reprensión y le tiene que causar exhortación. Otra vez. Amén. Si usted realmente está siendo alimentado de la palabra, le voy a decir de una vez, le voy a explicar los términos. Redarguir. Si usted realmente está recibiendo una palabra sana y está escuchando una verdadera doctrina o la palabra de Dios, entonces, cuando hablamos de redarguir, es que la palabra tiene la capacidad de mostrarle a usted lo malo que ha hecho. En otras palabras, si a usted una predicación no lo hace sentir mal, a veces lo cito a Rauren porque él a veces dirige los domingos y cuando se para aquí a veces y coge el micrófono dice, medio duro, dice así.
qué día que predicábamos de los hijos, ¿no? De los hijos ideales, dice Raúl. Y hoy medio duro la palabra. Escúcheme, si la Biblia a usted, o la palabra, no el predicador, la Biblia, a usted no lo hace sentir mal, ¿dónde nos enseñaron o quién nos dijo que las predicaciones deben ser motivacionales? Quiero que por favor usted se dé la tarea de leer una profecía verdadera en el Antiguo Testamento. Cuando Jeremías y Isaías profetizaban al pueblo, ¿les hablaban dulzuras? ¿Qué les hablaban? Están en pecado, están mal, deben arreglarse, humíllense, arréglense. Esa es una profecía. ¿Se da cuenta? No somos nosotros, es la palabra la que nos está hablando. Y si la Biblia, usted tiene la capacidad de hacerlo acongojar aquí adentro y hacerlo sentir que está haciendo las cosas mal y que tiene que cambiar, entonces usted está recibiendo una doctrina sana. ¿Amén o no amén? Reprende. ¿Qué es reprender? Corregir cuando se está equivocado. Amado hermano, estás haciendo las cosas mal. Cásese, bautícese, haga las cosas bien delante de Dios. Si la palabra hace eso en su vida, entonces es una doctrina sana. Y hay que todo esto. Y por último dice exhorta. Y la palabra exhortar para acá es llamar la atención con diligencia. Es animar a que haga las cosas bien. ¿Y por qué con paciencia? Porque no todo el mundo está preparado para dejarse llamar la atención. ¿Amén o no amén? Cuando uno le dice a alguien, la embarró, hizo lo que no debía, se le entregó esta responsabilidad y no cumplió, y la gente, no, yo me voy de esa iglesia, eso allá no sirve. Con paciencia, ¿sabe por qué? Porque hay gente que no tiene la capacidad de reconocer sus errores. Y la palabra del Señor, dijo un pastor, desde que hago mi devocional bien hecho, siempre salgo llorando de tristeza, porque la Biblia siempre me dice que tengo que seguir cambiando. Entonces Dios le está hablando. ¿Amén o no amén? Una verdadera palabra lo tiene que usted poner a sufrir. Una palabra de parte del Señor, como dice la Escritura, tiene que a usted hacerlo sentir que realmente está fallando en algo para que cambie. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Llevarte al arrepentimiento, para que tú entonces cambies, metanoia, cambies, hagas algo distinto. Qué triste es acolitar el pecado a una persona para que no se vaya de la iglesia. Qué triste es eso. Decirle tranquilo, estás haciendo las cosas bien cuando las está haciendo mal, para que no se aleje. Estamos declarando sobre esa persona la perdición. Hoy le tengo que decir que Dios te ha llamado a que prediques con paciencia. ¿Por qué razón? Porque todo esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo con amor, y hay que tenerle paciencia a la gente. ¿Amén o no amén? Si usted como pastor no tiene corazón de papá, entonces no ha sido llamado a ser pastor. Porque hay que tener paciencia. ¿Qué hay que tener? Paciencia. Y escúcheme lo que le voy a decir. La paciencia en ningún momento es alcahuetería. La paciencia en ningún momento, escúcheme, es acolitar el pecado. No, la paciencia es amar, insistir una y otra y otra y otra. Amén. Con sinceridad, con sinceridad. ¿A cuántos de los que estamos aquí, cuando comenzamos a conocer del Señor, nos insistieron varias veces? A mí me insistieron mucho. Y Dios no solo usó una persona, mandó varias. ¿Se acuerda usted? Cuando Dios le habló por uno y usted lo rechazó. Y Dios le mandó ¿qué? Otro y otro y así. Yo me acuerdo que yo me burlaba de los evangélicos y mire dónde estoy ahorita. ¿Sabe? Dios sabe cómo cerrar bocas. Porque yo me burlaba de los cristianos y Dios lo sabe que no estoy diciendo mentiras. Y yo no sabía que Dios se me iba a burlar y me iba a decir, jajaja, yo lo voy a llamar a usted a que sea pastor. Dios se salió con la suya. Y le voy a decir, por eso tenga
paciencia, dice el texto, con toda ¿qué? Paciencia, con toda paciencia. Hasta aquí hemos visto entonces dos aliados para predicar la palabra mientras que Él regresa. La primera es con diligencia y la segunda es con paciencia. La tercera, para terminar por esta noche y dejamos para 8 días. Amén. Esperando tu regreso, parte 1 es esta predicación. Tercera, dice y doctrina. ¿Qué dice? Y aquí se pone dura la cosa. Mire lo que dice el apóstol, mire lo que dice Pablo a su siervo. Versículo 3, y doctrina. Y le dice por qué doctrina. Lea conmigo este texto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la ¿qué? Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Y versículo 4 para terminar por hoy. Y apartarán de la verdad el ¿qué? Y se volverán. Esta es una profecía de Pablo para el tiempo nuestro. Y aquí encuentro entonces, volvamos por favor al versículo 3. El tercer aliado para predicar la palabra mientras Él regresa, con diligencia, con paciencia, y el tercero, con conocimiento. ¿Con qué? Y le quiero decir de una vez, Dios nos guarde de la mala doctrina que daña y divide el pueblo de Dios. Dios nos guarde de la mala doctrina. Dios nos guarde de la mala doctrina que hace que la profecía y el don de ciencia sean manipulados para decirle a la persona lo que quiere oír. ¿Me promete que vuelve a la iglesia? Qué triste es colocar nuestras manos sobre una persona y decirle lo que quiere oír, y decir que es palabra de Dios. Dios nos perdone. Dios me libre de decirle a alguien lo que Dios no ha dicho. Qué terrible para mí llegar al cielo y que Dios me diga: ¿y usted por qué le dijo esto a fulano de tal de mi parte? ¿Y yo cuando dije eso? Por eso yo tengo que predicar ¿qué? Porque esta es la certeza de la palabra del Señor. Y con conocimiento, ¿cuál es la mala doctrina entonces en este pasaje? ¿O qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo de que se guarde? ¿Qué es mala doctrina? Es aquella que alimenta el pecado, que acolita y alcahuetea la maldad y que no conmueve al pecador para que se arrepienta. Esa es la mala doctrina. Y le quiero decir esta frase y ojalá quede grabada ahí. Escucha esta frase. ¿Está preparado? Hay personas que sienten deseo de religión, pero solo hasta donde no disturbe o moleste la rutina de la vida pervertida que lleva. Me gusta el pastor porque siempre me dice que Dios me va a ayudar. Un señor leía la Biblia, tenía su Biblia, la leía, y habían versículos que no le gustaban, porque le exigían: debes perdonar, debes arrepentirte, debes dejar de vivir en fornicación. Versículos así. Entonces él hacía esto, rasgaba y quitaba el versículo y solo dejaba los que le gustaban, como: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Ay, qué lindo que Dios me promete cosas hermosas. Y entonces cuando se dio cuenta, tenía solo la pasta. Hay personas que sienten deseo de religión, pero solo hasta donde no molesten la rutina de vida pervertida que llevan. Cuando le tocan el pecado, ya no vuelven a la iglesia. Cuando le tocan las malas cosas que están haciendo y cuando le dicen en lo que está fallando y las cosas que tiene que cambiar, ya no les parece. Ya no es la voz de Dios. Amén. Tienen interés en las escrituras y en las promesas de paz,
pero descuidan las exigencias y las demandas de la sana doctrina. Porque la sana doctrina nos demanda. ¿Cuántos dicen amén? La sana doctrina me dice perdone. La sana doctrina me dice arrepiéntase. La sana doctrina me dice arréglese. La sana doctrina me dice sea constante. La sana doctrina me dice debes amar a tu prójimo. La sana doctrina me dice ora por tus enemigos. Las exigencias de la sana doctrina las olvidamos. Nos gustan los textos de paz solamente. Hay que predicar con conocimiento. Amén. Y a esto Pablo le llama concupiscencia. Algo interesante para decir en el versículo 4. Versículo 3. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? En otras palabras está diciendo, muchos buscarán a aquel que les dice lo que quieren oír. Muchos quieren que les sigan aplaudiendo esa relación de pecado y de fornicación. Quieren que les digan, bien, tranquilo, no pasa nada, siga así. Y entonces buscan que les digan eso. Qué triste, porque esa no es la sana doctrina. Amén. Y para ir terminando, versículo 4, por favor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la ¿qué? Me encanta cómo Pablo hace aquí un contraste entre verdad y fábula. Subraya esas dos palabras en su Biblia. ¿Verdad y qué? Fábula. Dice, apartaron la verdad y se volvieron a las ¿qué? Cuénteme una fábula. Una fábula del... ¿Cuántos de los hermanos Grimm? Sí, señor. Una fábula. El Moán, cuénteme una fábula. Caperucita Roja. ¿Las fábulas son ciertas? Y muchos viven la palabra de Dios como en una... escuchando lo que quieran únicamente. Dice el texto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nadie se pierde, y escúchenme esta frase también. Nadie se pierde porque Dios decreta su condenación. Escúcheme otra vez. Nadie se pierde porque Dios decreta su condenación. Muchos se pierden por apartarse voluntariamente de la verdad. No porque Dios les haya condenado para que se mueran o para que sean condenados, porque Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 en adelante, después del 16. Porque no envió Dios a su Hijo ¿qué? Al mundo ¿para qué? Para condenarlo, sino ¿para qué? Nadie se pierde porque Dios decreta su condenación. Muchos se pierden por apartarse voluntariamente de la verdad. ¿Amén o no amén? Una verdad intrínseca en esta palabra. Fábulas. Creer y pensar por Dios. Lo más terrible que un ser humano y un cristiano puede hacer es pensar por Dios. Está mal, está en pecado y dicen, Dios sabe. Eso Dios me entiende. Es que usted no está en mis zapatos. Nunca pienses por Dios, porque Dios no piensa como tú. Uno de los grandes errores que cometemos nosotros como personas es darnos automoral para nuestras propias fallas. ¿Cierto que sí? Nos damos automoral y nos fascina. Es que pobrecito de mí. Pobrecito de mí. Yo tengo derecho. Escúchame lo que le voy a decir, mi hermano, para ir terminando. No creas que Dios piensa como tú. La misma Biblia lo dice, que sus pensamientos ¿qué? No son. ¿Y sus caminos qué? No son nuestros caminos. Que ojalá nuestros deseos sean la palabra de Dios. Que ojalá sus oraciones y sus proyectos más grandes y anhelos sean la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cumple buenos deseos. Dios cumple su palabra. Amén. Dios cumple su ¿qué? Su palabra. Si usted sueña y desea y ora conforme a la palabra, tiene una gran garantía de que se va a hacer realidad. Aleluya. Yo estoy, y le tengo que contar porque para mí es un testimonio, estoy pasando por un momento donde se está cumpliendo una palabra en mi familia. Hechos, capítulo 16, versículo 30.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en estos días he visto parte de mi familia restaurarse con Dios, otros llegar a sus pies. Qué lindo es que uno ore conforme a la palabra, conforme a una promesa, conforme a un deseo de Dios y se cumpla, ¿no le parece a usted? Pero qué triste es uno orar por cosas que quiere y no pasan. Y muchas veces la respuesta a eso, escúcheme, es porque no oramos conforme a los deseos de Dios, porque nuestros deseos no son los de Dios. Le tengo que decir, prediquemos la palabra. Y para terminar, dejemos que sea la palabra la que nos redarguya, la que nos reprenda y la que nos exhorte. ¿Amén o no amén? Aliméntese de la palabra del Señor. Muchos de los que están aquí no necesitan consejería. Lo único que necesitan es una palabra de parte de Dios para salir de las circunstancias en que están. ¿Qué hacer mientras esperamos al Señor? Una palabra. ¿Cuál es? Predicar. Predicar la palabra. Dígale que está a su lado. Predique. De 3 o con 3 aliados. Amén. El primer aliado con diligencia. El segundo aliado con paciencia. Y el tercero con conocimiento. La sana doctrina. Para concluir, quiero leerle algunas frases interesantes. Lo opuesto a exposición es imposición. Y muchos no exponen, imponen. La especulación no es predicación. Muchos especulan y eso no es predicar. La clase de Dios en quien creemos se refleja en la clase de sermones que damos. ¿Amén o no amén? ¿Qué predica usted? Eso refleja a su Señor. La salud del pueblo de Dios depende de la predicación de la palabra de Dios, no depende de otra cosa. Y por último, una frase que encontré de un predicador. Ya murió. Dijo así un día él, enojado por cierto. Si Jesús hubiese predicado el mismo mensaje que hoy nosotros damos, no lo hubieran crucificado. Duro, ¿no le parece? Porque si Jesús hubiese predicado de prosperidad y de la superfe y de lo extrasensorial, seguro no lo crucifican. Qué duro. Que Dios nos ayude a esperarlo como Él quiere que lo esperemos. Predicando. ¿Cuántos dicen amén? Le quiero invitar a que no se pierda la segunda parte de hoy en 8 días. Está buena. Amén. Colóquese de pie, por favor. Quiero invitarle a que oremos para ir terminando en esta noche. Por favor, cierre sus ojos, le pido que lo haga y que ore conmigo al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Yo le pido al Señor en esta noche con mi corazón. Le pido con todo mi corazón. ¿Sabe qué le pido? Que usted se enamore de la palabra. Que en su corazón haya ferviente amor por lo que Dios dice y enseña. La palabra tiene secretos tan profundos y tan grandes que son los que su familia necesita, que son lo que usted necesita como persona. Quiero invitarle a que usted ore y le diga: Señor, ayúdame. Quiero invitarle a que usted ore con estas últimas líneas que escribe Pablo a su siervo Timoteo y le dice: espera la venida del Señor. Y que usted orando le diga: Señor, esperamos tu regreso. Dígale: Señor, esperamos tu regreso. ¿Le puede decir? Usted ahí donde está le puede decir: Señor, yo espero tu venida. Yo espero que tú vengas. Pero mientras que tú vienes, Dios hoy te dice qué hacer mientras Él viene. Predica. Dígale: Señor, ayúdame a predicar tu palabra. Que predicar no sea solo para los pastores o los líderes. Que predicar, Señor, sea para toda la iglesia y tu cuerpo.
¿Cuántas personas, Señor, hay aquí con grandes dones y talentos que no los han colocado a tu disposición porque siguen con las mismas heridas y los mismos problemas que les impiden estar bien para hacer la obra tuya, Señor? Padre, lloramos a favor de esas personas, no condenándolas ni juzgándolas, amándolas con paciencia y pidiéndote que tú seas obrando en el nombre de Jesús sobre esa área de su vida, Señor. Que seas tú obrando en el corazón de esa persona con poder y gloria. Que seas tú quitando, Señor, todo aquello que está estorbando el ministerio de la predicación de la palabra, Señor. No necesitamos necesariamente un púlpito para predicar. Lo que necesitamos, Señor, es ir a hacerlo aquel que lo está necesitando, a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra, Señor. Dígale: Señor, permíteme amarte con todo mi corazón. Permíteme, Señor, estar bien delante de ti. Dígale: que tu palabra me sacuda, que tu palabra me haga sentir mal si es necesario, que tu palabra me haga pensar en que hay cosas que debo cambiar. Señor, quita toda arrogancia de nuestra mente y corazón. Quita todo pecado de nuestra vida. Quita todo orgullo que nos impide, Señor, ser humildes para aceptar con mansedumbre la corrección de una persona de autoridad, de una persona llena de tu palabra y de la misma palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer a ti. Ayúdanos en esta noche a entender que tú nos amas. Espíritu Santo, te agradecemos por este tiempo. Espíritu Santo, te glorificamos por esta noche. Espíritu Santo, te pedimos que la predicación de tu palabra siga obrando. Hermano, amigo que está aquí, dígale: Señor, ayúdame a hablar de ti. Que me encante hablar de ti. Que mis charlas favoritas sean tu palabra, sean tu presencia, seas tú el tema. Te adoramos, Señor. Cristo Jesús, dile a Él: eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cantamos: Cristo Jesús. Gracias, Señor. Eres mi plenitud. Padre, en esta noche te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones. Que tu palabra siga tocando nuestras fibras más profundas y que nos lleve a hacer tu obra. Decimos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, Señor. Fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche te podemos adorar, porque te podemos bendecir. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no abandonar el ministerio de la palabra y a seguir hablando la verdad que eres tú, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén, Señor. Amén.